Hola a todos, alumnas, alumnos, espero que estéis muy bien, que estéis llevando el confinamiento lo mejor posible. Bueno, vamos a volver a retomar los vídeos, ¿vale? Os voy a dejar esta semana acerca de, para explicaros un poco algunos derechos humanos, los que están promulgados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Y después haremos unas tareas en las que, en las que os pediré que hagáis el resumen de algunos de ellos o que los comentéis, ¿vale? Bueno, pues en este vídeo lo que voy a intentar hacer va a ser explicaros un poquito algunos de ellos, en especial los 10 primeros, ¿vale? La Declaración Universal de Derechos Humanos o Declaración Universal de Derechos del Hombre, ya sabéis que se promulga por las Naciones Unidas, por una serie de naciones que se unen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pasados 3 años, en 1948, en la Convención de París, se reúnen en París e intentan que no vuelvan a suceder, no vuelvan a cometerse pues, todas las atrocidades contra la humanidad que se han cometido después de las dos grandes guerras, ¿vale? Tener en cuenta que la humanidad pues, había salido pues, muy mal parada, con crímenes de lesa humanidad, torturas, con la destrucción de millones de personas. Por supuesto, pues, hablar del nazismo, del comunismo. Y entonces, pues se intenta que eso no se vuelva a repetir, que no vuelva a haber una tercera guerra mundial, ¿vale? O que no vuelva a haber un atentado de esa forma, de ese calibre, a través de la protección de una carta en la cual todos los países están obligados a sumarse. Si la firman, todos los países deben atacar esos artículos, ¿vale? Son 30 artículos, ¿vale? Con un preámbulo que ya habéis visto en el vídeo anterior. Ya hicimos alguna actividad de qué era la Carta Magna, de cómo funcionaba, de alguna formulación de algunos de ellos, ¿vale? Y hoy vamos a ver los 10 primeros. Los 10 primeros artículos, que son muy importantes porque se puede decir que son los artículos esenciales de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque recogen las principales, ¿vale? Demandas que todo ser humano, por el simple hecho de nacer, tenemos, ¿vale? Ya sabéis que siguen habiendo muchos países donde no se respetan los derechos humanos, ¿vale? Todavía existen muchas ONGs, existe presión por parte de los países para que pues todos los países que aún no lo han firmado, que aún no se atienen a los derechos humanos, pues los cumplan, ¿vale? Y el mundo entero está lleno de ejemplos de ello, ¿vale? Países donde existe aún todavía la esclavitud, existe el racismo, existe la discriminación, existe la tortura, existe atentados contra los derechos fundamentales del hombre y, por desgracia de la mujer mucho más en muchos países. Entonces, pues bueno, vamos a leer los 10 primeros, los 10 primeros artículos, ¿vale? Que bueno, atañen al colectivo, como digo, de los derechos humanos, ¿vale? Y algunos de ellos pues, pueden ser, están relacionados, por ejemplo, con la libertad del ser humano. Los seres humanos nacen libres, con la igualdad, la dignidad, de todos los derechos que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿vale? La igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, la prohibición de la esclavitud, el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, el asilo político. Algunos de estos ya os sonarán, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a ir leyendo la página web que os he dejado, ¿vale? Que es una página web que está muy bien explicados todos los artículos, porque si le habéis estado echando un vistazo, sale el artículo y luego después tenéis una aclaración de ello, lo tiene explicado, que es un poco lo que yo voy a hacer. Voy a ir comentando esos 10 artículos primeros, como digo, ¿vale? De lo que va a consistir este vídeo, en el vídeo de hoy. Y además tiene algún texto, cada artículo viene con algún texto, viene con algún comentario, del cual después os lo prepararé en Classroom para poder hacer la tarea, ¿vale? Que os asignaré con preguntas de cada uno de los artículos, que muchas estarán contenidas en esos textos, ¿vale? Pero eso lo comentaré después.
Bueno, pues el artículo 1, sin más dilación, con los 10 artículos, el artículo 1, que es el más famoso, fijaros que es hasta bonito en su formulación, ¿no? Y recoge pues algo tan elemental como es la libertad y la dignidad del ser humano. Son aspectos muy importantes que muchas veces tendemos a obviarlo, sobre todo a tener la suerte de nosotros hoy día que vivimos en una sociedad donde disfrutamos de estos derechos. Estos derechos ya algo que es una consecución, es una cosa que está conseguida, que damos por sentado, pero tener en cuenta que, como he dicho antes, pues existen muchos países donde todavía estos derechos se violan frecuentemente. Dice así el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Razón y conciencia, dos palabras también muy importantes. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el presente artículo las palabras claves son libertad e igualdad, lógicamente, ¿no? Dice, respecto a la libertad, todas las personas tienen derecho a la libertad. Recordamos que en épocas pasadas, pues, por ejemplo, del siglo XIX hacia atrás, pues, incluso hoy día, en el siglo XXI, aún existen muchos países donde es frecuente la esclavitud. En algunos lugares del planeta, las personas pues nacían ya esclavas, ¿no? No sé si habéis visto todas estas películas que recogen el final del siglo XIX y el principio del siglo XX en Estados Unidos, donde hasta a mediados del siglo XX, cuando se consigue abolir la esclavitud, pues, por ejemplo, la gente de raza negra ya nacían siendo esclavos, ya se podían asignar al señor que iba a ser, al amo que iba a ser el que iba a encargar de explotarlo, ¿no? Esas películas que habéis visto donde los negros son por los sirvientes, las grandes fincas, la gran plantación de algodón. El cine está lleno de películas de ellos. Se me ocurre si ahora bote pronto 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud, una película que lo cuenta muy bien. También es desgarradora, pero cuenta un poco la realidad de esa situación, ¿no? Por ejemplo, sucede en Estados Unidos hasta la abolición, o la esclavitud en Estados Unidos se abolió oficialmente en 1865, pero aún hubo una cola ahí antes de que se aboliera en la segunda mitad del siglo XIX. Hay una cola ahí de mucha gente, sobre todo en el norte y en el sur, donde existían más habitantes de raza negra, pues que estaban en contra de esa abolición de la esclavitud y prolongaron esa situación de injusticia contra la raza negra, ¿no? En la actualidad se registran y denuncian modernas modalidades de esclavitud, es decir, existen otras formulaciones, otras fórmulas donde se priva al ser humano de la libertad, ¿vale? Pero que son parecidas. Las Naciones Unidas lo que hacen es estar denunciando constantemente, en situación, por ejemplo, en algunos países de Arabia, en algunos países de África, denunciar esas situaciones para poder solucionarlas, ¿no? Fijaros que aquí se habla de la libertad y la igualdad en este primer artículo, pero también se indica el concepto de razón y de conciencia, ¿vale? Somos conscientes, la conciencia es algo de lo que no se puede privar al ser humano, que también nacemos con ella. Nacemos con conciencia, con la capacidad de sentirnos autónomos, de cuando hacemos algo, cuando hacemos una acción, nos sentimos obligados a tener que responder de esa acción, a explicar el porqué de nuestras acciones, ¿vale? Vivimos en comunidad y no podemos vivir al margen de ella. Y luego, por supuesto, de la razón. No vamos a hacer algo que nos perjudique. Actuamos de forma racional porque somos seres racionales y tomamos decisiones que nos benefician a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿vale? En este sentido, por eso se habla de la libertad en igualdad, en dignidad y derechos. Son derechos inalienables. Algo inalienable quiere decir que no se puede alienar, que no se puede extraer, que no se puede quitar al ser humano. Algo que es inherente, una cosa inherente, con H después de la N, quiere decir que está implícita en el ser humano, está implícita en nosotros desde el momento en el que nacemos. Simplemente por el hecho de nacer tenemos esa condición, ¿vale? Este artículo pues es el más universal, ¿no? Sobre todo lo que preserva es la igualdad y la libertad en los seres humanos. También existe
una redacción suplementaria a la Declaración Universal de Derechos Humanos del 28, 1926, perdón, donde se prohíbe expresamente, ¿vale?, la abolición de la esclavitud, ¿vale? La trata de esclavos, las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Es un convenio por el cual todas las personas, todos los firmantes se comprometen a velar porque se cumpla, ¿vale? Y además pues, van encaminados a conseguir la igualdad entre las personas. Este primer artículo, fijaros que todos los seres humanos nacen libres. Si se pudiera afirmar y si todos los países lo respetaran, pues sería casi el mundo perfecto, porque nadie violentaría la libertad del otro. Nadie haría en contra del otro o para privar de la libertad a otro ser humano. Bueno, por desgracia, pues hoy día tampoco se cumple de una forma universal, se puede decir. Fijaros que la palabra universal también está dentro del propio título de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Porque nos incumbe a todos, incumbe a todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues más cosas de este artículo, ¿vale? También se habla de la igualdad. Todas las personas somos iguales, ¿vale? Ninguna persona es superior a otra. Todos debemos respetarnos y todos tenemos la misma condición por el simple hecho de nacer, ¿vale? Por supuesto que todos somos diferentes, pero todos debemos vivir en una comunidad, por ejemplo, sin discriminación por tipo de religión, por el color de piel, por el sexo, por las tendencias sexuales, por las condiciones familiares. Todos tenemos esa capacidad. Hay un observatorio, ¿vale?, que es el Human Rights Watch, que se encarga de criticar aquellas conductas, aquellas acciones que son contrarias a este artículo, ¿vale? Por ejemplo, algunas puede ser la discriminación sexual de las mujeres en el trabajo o en determinados colectivos, ¿vale? Por hacer determinados trabajos o la privación de los derechos de las mujeres que siempre deben estar equiparados a los del hombre y que, por desgracia, hoy día en una sociedad global y universal pues aún siguen sin cumplirse, ¿vale? Bueno, pues pasamos al segundo, que también tiene una redacción muy bonita y muy completa. Fijaros, deleitaros con él, dice, artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Vale? Fijaros que recoge de la forma más universal posible todas las condiciones en las cuales se pueda ligar la privación de esa libertad, se pueda alegar la privación de derechos a una persona por alguna de estas cuestiones. Es decir, no existe ningún argumento que pueda privar al hombre de libertad y de igualdad. ¿Vale? Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica, internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, esa palabra es curiosa, no autónomo o sometido a cualquier otra delimitación de soberanía. Quiere decir, todos los seres humanos nacemos con una serie de condiciones elementales. Igualdad, libertad, derechos que no se nos pueden privar por ninguna de las condiciones, por ninguna condición que exista. Pero aquí se reflejan y se aclaran todas ellas, ¿vale? Hay un estudioso de los derechos universales del hombre, que es Lea Levin, que dice que el artículo se refiere a la no discriminación en la aplicación de las disposiciones de la declaración, ¿vale? Este sería como la disposición más universal, que dice que bajo ningún concepto, y por supuesto estos conceptos que se puedan alegar aquí, ¿no?, se puede someter al hombre a esa discriminación, ¿de acuerdo? Vendría a decir formalmente que todas las personas partimos en la misma parrilla de salida, partimos de las mismas opciones con el simple hecho de nacer. En esta carrera por la vida, por el simple hecho de nacer, todos estamos en las mismas condiciones de igualdad, partimos desde la misma distancia, ¿vale? Luego pues el camino, ¿vale?,
unos no pueden atropellar a otros, unos no pueden beneficiarse de otros, como por desgracia pasa entre países ricos y países pobres, o unos no pueden quitarle las posiciones de salida a otros por el simple hecho de ser de tener un color de piel diferente, o por hablar otro idioma, o por venir de otro país, o por tener una tendencia sexual diferente a la que supuestamente tiene la mayoría, ¿vale? Bueno, el artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿vale? Teniendo en cuenta que las personas somos libres e iguales, que es lo que hemos visto en los anteriores, lo cual implica no estar sujetos a ningún tipo de discriminación, ya lo hemos comentado, ¿vale? Se nos debe garantizar el derecho a la vida, a nuestra supuesta libertad y a la seguridad, ¿vale? En este sentido, se debe precisar la importancia del papel del Estado como una forma política, esto lo veremos en primero bachillerato en filosofía, la capacidad del Estado de salvaguardar, ¿vale? De velar por nuestra integridad, de velar por nuestra seguridad, y todo el mundo tiene que disfrutar de ese derecho, ¿vale? Son derechos que todos tenemos por el simple hecho de ser hombres y, por supuesto, de ser hombres y mujeres, de existir, de ser seres humanos, y, por supuesto, el de velar por nuestra seguridad, el de protegernos también, ¿de acuerdo? Sería en este caso pues el Estado civil, la sociedad civil o el Estado el que se encarga de velar por nuestra seguridad, ¿vale? O la institución que sea competente, ¿vale? Será la encargada de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando reconocemos autoridad en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? La Guardia Civil, la policía, pues supuestamente estamos otorgando esa capacidad, ¿vale? Para que velen por nuestra seguridad, incluso cuando nos multan, incluso cuando a veces hacemos algo que ahora con el tema, con el ejemplo del confinamiento, cuando la gente hacía algo imprudente o que iba en contra de las normas y salía de casa o hacía cosas que no estaban permitidas, pues reconocemos que se nos pueda sancionar, que se nos pueda denunciar con una multa, ¿vale? Porque reconocemos esa autoridad. Al mismo tiempo, esa autoridad supone el derecho de que también se nos proteja, ¿vale? De que no estemos desamparados. Fijaros que si una persona, se pueden dar muchas ocasiones en que una persona, por lo mejor, pues pueda estar desprotegida y otra persona se aproveche de esa situación. Por ejemplo, pasa en muchos países subdesarrollados. Bueno, pues también la cuestión sería de velar por ese cumplimiento del derecho, de la igualdad, de la libertad, con los sistemas de seguridad y de justicia, ¿de acuerdo? Eh, bueno, no muchas veces, como digo, se cumple por desgracia a nivel mundial, ¿vale? Por ejemplo, pues excesos extrajudiciales, excesos policiales, torturas, registros de una vivienda sin un permiso judicial, por ejemplo. Bueno, pues serían, vemos muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos de abuso policial, ¿no? Cuando a lo mejor en algunos estados que aún siguen siendo pues abiertamente racistas con el tema de la gente de color, una persona de color, o a lo mejor un negro, pues no se sabe si va a salir del coche con un arma y por el simple hecho de meterse la mano al bolsillo, pues seguía el policía muy rápido, que a lo mejor tiene muchas ganas de apretar el gatillo, pues por desgracia pues mata a ese pobre ciudadano, ¿no? Esto lo vimos en una película, no sé si os sonará, en la de El odio que das, de la chica negra que ve como matan a su amigo y luego tiene que defenderlo en el juicio. A Caleb, creo que se llamaba, El odio que das. Bueno, el artículo 4 sigue diciendo, voy a ir un poquito más rápido para que no se nos demore mucho. El artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Este artículo hace referencia, está relacionado también con el primero, ¿vale? Y recoge expresamente, ¿vale? Igual que la declaración posterior, que es como si dijéramos un anexo a la carta en el 56, ¿vale? Cualquier explotación expresa de la esclavitud de otra persona. Fijaros que la libertad es algo tan preciado, ¿vale? Por ejemplo, un preso cuando está en la cárcel supuestamente está para poder reinsertarse, para que pueda reflexionar de lo que está haciendo. Alguna vez lo hemos hablado en clase. Pero fijaros que está privado de una cosa muy importante para el ser humano, que es la privación de su libertad. No puede actuar libremente, ¿vale? Y el no actuar libremente, pues es un condicionante muy importante para el desarrollo del ser humano. Ahora, por ejemplo, que hemos estado aquí en casa retenidos con el confinamiento y que estamos todos pues deseando ser libres, entre comillas, no poder salir a la calle, pues será una muestra un poco de esa
de ese malestar a nivel personal, psicológico que se genera y por supuesto a nivel existencial, porque el ser humano, pues por supuesto que necesita libertad para poder desarrollarse. Bueno, sigo con el artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí hay que hacer alguna reflexión, ¿vale? ¿Qué se entiende por tortura? ¿Vale? Pues, por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos a personas inhumanos o degradantes. Un trato degradante quiere decir eh, que atenta contra la dignidad de esa persona, ¿vale? Por ejemplo, no tiene que ser que llegara a ser una tortura, pero por ejemplo puede ser discriminar a alguien, marginar a alguien. Cuando hablamos del bullying en clase, ¿no? El ciberbullying y el bullying, pues sería un ejemplo también de cómo se puede degradar a una persona, ¿no? O algún ejemplo que hemos comentado en clase, cuando en las redes sociales pues se suben vídeos con el maltrato, con el abuso o con alguna situación degradante a la que se está sometiendo a una persona, entonces pues se sube ahí, ¿no? Pues la gente está en lista que quieren compartir pues su proeza contra alguien indefenso y débil y la suben, ¿no? Recordar la película que vimos de Cadena de Favores, ¿vale? En la escena final, que bueno, pues ya sabéis que es cruel, es violenta y da mucha pena porque al final pues el protagonista, ya sabéis lo que le ocurre. Recordar, bueno, la podéis ver, buen momento para recordar la película de Cadena de Favores. Imaginad que en aquel momento, pues, en esa trifulca, en esa pelea que se surge, bueno, pues si hubiera estado uno con el móvil, que hoy día, pues es lo más común, ¿no? Siempre cuando pasa algo, parece que queremos reírnos del mal que le está pasando a otra persona, ¿no? Entonces, pues, esa persona, esa persona tan cruel, tan poco humana y sin escrúpulos, pues se dedica a grabarlo y después a subirlo a las redes sociales, ¿no? Bien, este sería exclusivamente acerca de la tortura. Por ejemplo, después de una guerra o en una guerra, pues incluso se debería respetar este derecho, ¿no? Y posteriormente los ganadores tampoco pueden torturar, tampoco pueden eh, aprovecharse de esa situación de ganadores para torturar a otros. ¿Por qué? Porque es un principio básico del ser humano. Todo ser humano tiene derecho a su vida y a que su vida sea respetada, ¿vale? Bueno, aquí hay alguna información que después subiré para la tarea dentro de este artículo, ¿vale? De cómo han sido ratificados estos artículos. Una reflexión de Lea Levin acerca de qué es un trato cruel, un trato inhumano, un trato degradante, ¿vale? Hay un texto, La tortura, una afrenta a la humanidad, que os invito a que lo leáis porque luego haremos en la tarea os pondré un par de preguntas de este texto, ¿vale? De este texto. Se titula eh, La tortura, una afrenta a la humanidad. Y luego abajo hay otro texto más breve, más pequeñito, que se llama La tortura, un delito del siglo XXI, ¿vale? Nunca ninguna tortura debe ser respetada, debe ser aceptada bajo ninguna de las condiciones de cuando un país se puede aprovechar del otro o cuando nos podemos aprovechar de la situación de una persona en debilidad para, para, pues, para ser torturada, para conseguir algún beneficio de él, para ser explotada, por ejemplo, el turismo sexual, donde niñas pues, pequeñas son violadas, e incluso la prostitución ya mismo sería un ejemplo de esclavitud y de tortura muchas veces de las grandes mafias que traen engañadas pues, a mujeres, al final tienen que dedicarse, por desgracia, a la prostitución, muchas veces de países subdesarrollados o de países pobres a los países ricos. Bueno, pues dejo ese artículo, la tortura, una afrenta a la humanidad, debajo del artículo 5, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el artículo 6. Dice el artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, ¿vale? Con este artículo se reconoce a las personas, a todas las personas que puedan existir, a todas las personas que existen por el simple hecho de existir, por el simple hecho de nacer. Ya expliqué antes que son derechos inherentes que van con el ser humano, ¿vale? Tienen personalidad jurídica, da igual su nacionalidad, su origen, ¿vale? Eso significa que todas las personas tienen derechos legales, que les son reconocidos, que pueden reclamar y deben ser respetados por los tribunales. Una persona jurídica no solamente es una persona natural y humana, sino que tiene un reconocimiento que está amparado por las leyes, ¿vale? Tenemos unos derechos y unos deberes, pero esos derechos y esos deberes están
registrados de una forma jurídica, ¿vale? En la que todos estamos reconocidos como personas en ese sentido para tenérsenos en cuenta a través de las leyes, ¿vale? Pensar que, por ejemplo, una persona que es esclava, una persona que viva bajo el yugo, bajo la opresión de la esclavitud, pues no está considerada ni como persona, ni como persona jurídica, está privado de su dignidad. Si os dais cuenta, todos estos derechos están conectados, ¿vale? Para poder otorgar al ser humano de una vida plena, de una vida digna, ¿vale? Y en el momento que falte alguno de estos artículos, por ejemplo, como este de, el reconocimiento a la personalidad jurídica, pues estaría privado el concepto mismo de persona, ¿vale? Bien, vamos con el artículo 7. Dice, todos son, se puede decir, todos somos iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igualdad y protección de la ley. Todos tienen derecho a igualdad y protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Por ejemplo, cuando antes comentábamos el caso del típico, bueno, digo típico porque por desgracia ocurre mucho, pero en estos casos de abusos policiales, del policía que es racista y simplemente ve a un negro ya por conducir un coche a las 12 de la noche en una calle oscura, pues posiblemente venga de atracar o de robar, y entonces pues le registra el coche y si no se lo de las manos, pues a lo mejor saca la pistola realmente y le dispara, ¿no? Bueno, pues no solamente en ese caso tan puntual y tan extremo, sino por ejemplo ante la defensa en un juicio justo, ¿vale? Cualquier persona tiene el derecho a ser reconocido, todos somos iguales ante la ley. Ninguna persona es culpable por el simple hecho de tener a lo mejor una circunstancia o unos atenuantes, y todos debemos ser tenidos en cuenta, todos debemos ser considerados libres e iguales, partir de la misma opción de casilla, como comentábamos antes en el artículo anterior. Igualdad ante la ley. La ley es algo universal y está en la base de la persona, del ser humano, ¿vale? Para proteger a todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Este artículo, si te das cuenta, está como que refuerza el primero, como que está en consonancia con el artículo primero donde se hablaba de la libertad, de la dignidad, de la igualdad. Y tiene en cuenta el ámbito de la justicia, ¿vale? Por desgracia, la justicia hoy día sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países que todavía no disfrutan de una justicia plena, incluso un juicio justo, ¿no? En la antigüedad muchas veces pues se solía, en la antigüedad estoy hablando pues, bueno, la antigüedad, el siglo XIX, incluso en el siglo XX, incluso hoy día, ¿no? Tampoco existe una justicia universal que todos los países las puedan aplicar, ¿no? Pero en la antigüedad, por el siglo XIX, XVIII, XVII, y si lo remontamos hacia atrás, ¿no? Fijaros que la justicia plena y una justicia igualitaria, pues era una ficción, era totalmente imposible. Entonces, de lo que trata este artículo es un poco de reforzar la idea de que todos somos iguales por el simple hecho de nacer en cualquier opción, en cualquier circunstancia y también ante la ley. Bien, ese es el 7. El 8 dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Con este artículo se pretende dar cobertura legal. ¿Qué es la cobertura legal? Pues que todo el mundo esté amparado fijaros, el 7 y el 8 están conectados, que todo el mundo esté amparado por esas leyes, que todo el mundo pueda tener una defensa justa, que todo el mundo pueda tener un derecho a ser juzgado igualitariamente, sin tener en cuenta ninguna circunstancia que le pueda sugerir un perjuicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el reconocimiento de su país o el reconocimiento de la Constitución, que ampara que todo el mundo son como digamos, derechos particulares de cada país, que ampara que todo el mundo tiene esa igualdad ante la justicia, que todo el mundo tiene ese reconocimiento universal, igualitario en la justicia. Las personas que no pudieran costearse esa justicia, por ejemplo, pagarse un abogado para defenderse justamente, pues el Estado es el encargado de ponerle, lo habéis escuchado, el típico abogado de oficio, es el encargado de ponerle
alguien para que lo pueda, dentro de los parámetros legales, de los parámetros jurídicos, pues lo pueda defender justamente, ¿vale? Es decir, la justicia es un principio universal que atañe también a todos los seres humanos y todo el mundo tiene derecho a que esa ley, a que esa justicia lo ampare y le dé una cobertura, quiere decir que se vean registrados, se vean reconocidos, ¿vale? Por esa parte judicial que también es una condición del ser humano. Sin justicia no podemos vivir todos juntos, ¿no? No puede existir una comunidad justa e igualitaria. Bueno, el artículo 9, que es el penúltimo que vamos a ver, dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Fijaros, para detener a una persona no se puede alegar ninguna percepción, circunstancia personal. No es que creo que este ha hecho esto o este ha hecho lo otro, o este es el más idóneo, el más indicado para cometer este asesinato. No, o para cometer este robo, para cometer este delito. Debe haber una garantía de que se defienda, este artículo lo solicita así, de que se defienda que esa persona, está también conectado con el 7 y con el 8, se defienda judicialmente, se le reconozca su libertad a priori quiere decir en principio, y luego después sea juzgado convenientemente, pues en un juicio. Incluso si es detenido, no se puede detener a una persona sin más, sino que debe haber una previa justificación, que por ejemplo pues un agente de la ley o un juez pues deben acreditar de que ha sucedido así, ¿de acuerdo? Siendo arbitrario, tal y como se dice en la declaración que todas las Naciones Unidas que firmaron esta carta se adhieren, dice: ninguna persona debe ser detenida, presa ni desterrada si no existe probabilidad de que haya cometido algún delito o si no se le ha seguido un proceso judicial conforme a las normas establecidas. Es decir, existen unas normas jurídicas, unas normas que son, como antes hemos comentado, jurídicas, pero por supuesto también pues, legales, de amparo de la ley, que están firmadas, reconocidas por una autoridad entre los estamentos del Estado, que deben ser respetadas. Ninguna persona puede pensar que hay que detener a otro porque piensa que puede hacer algo, sino que tiene que estar previamente y fielmente, tiene que estar con un peso, con una razón de peso para que eso se pueda llevar a cabo, ¿vale? Este artículo, si te das cuenta, también tiene en cuenta que una persona también goza de esa especie de inocencia antes de ser declarado culpable. Muchas veces nos pasa que pensamos que una persona ha cometido un delito o ha hecho alguna cosa, algo imprudente o algo delictivo o algo ilegal, y luego nos damos cuenta de que no es así, ¿no? En las películas de misterio pasa eso, que nunca encontramos al asesino y luego nos sorprende de que ha sido el que menos nos esperábamos, ¿no? Bueno, por desgracia en la vida real también sucede eso. Muchas veces, pues las pautas, las circunstancias, la investigación que se lleva para ver si una persona ha hecho un delito, pues están claras, ¿vale? Y son evidencias que se pueden ratificar en un juicio, pero siempre hay que partir de esa presunción de inocencia, que también lo habéis escuchado muchas veces en las películas, ¿vale? La presunción de inocencia, que es la que está registrada en el artículo 9. Bueno, y vamos a terminar con el artículo 10, ¿vale? Este vídeo, en este recorrido que estamos haciendo por los artículos, vamos a terminar con el artículo 10, que fijaros que dice: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, que es algo que os tiene que sonar de los anteriores, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independientemente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En materia penal quiere decir en cualquier juicio posible, en cualquier delito que se esté juzgando, cualquier cosa que pensamos que una persona ha hecho, para que sea un juicio justo, para que esté amparado por la igualdad, para que recoja la dignidad, para que recoja la libertad, para que recoja esa presunción de inocencia, tiene derecho, como se dice aquí, a ser oído públicamente. Tiene que poder defenderse. Este es el ejemplo que comentaba antes del abogado de oficio. Cuando una persona no se lo puede costear, tiene derecho a defenderse, a ser defendido pues de una forma justa y en base a la ley. Luego, si después pues, resulta culpable, pues se le aplicará la sentencia oportuna. Pero tiene que tener esa capacidad de poder defenderse. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en cuanto a la explicación de los artículos. Espero que alguno, aunque ya lo hayáis leído y hayáis visto algunos textos que están ahí a continuación de los artículos,
espero que os vayan sonando y los tenéis un poquito más claros todos ellos. Luego continuaremos algunos como el juicio público, el artículo 11, el artículo 12, sobre la vida privada y la familia, el artículo 13, a circular libremente dentro del territorio, bueno, pues así el 14, derecho al asilo, 15, derecho a la nacionalidad, y continúa extensamente, pues como he comentado antes, hasta el artículo 30, que veremos en otro vídeo, en otra explicación, o bueno, no sé si el 30 concretamente lo explicaremos, pero que recoge un poco la interpretación de todos los anteriores, como un resumen de todos los artículos. Pues vamos a dejarlo aquí con este comentario de los 10 primeros artículos que se pueden considerar pues, los esenciales, ¿vale? O los más importantes en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948. Y espero que pues, haya quedado un poco más claro los artículos comentados. Ya sabéis que lo tenéis en la página que he subido como material al tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Classroom, ¿vale? Y a continuación os dejaré preguntas como tarea que me podéis subir en un archivo adjunto como tarea para evaluar estos conceptos, ¿vale? En la tarea os lo voy a explicar, ¿vale? Pero van a ser preguntas breves, 4 o 5 preguntas, y luego una redacción que es un poco parecida a la redacción de palabras encadenadas que hacemos, pero quiero que sea con los artículos, a ver cómo incluís todos esos artículos dentro de una redacción, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos por Classroom. Cualquier duda, cualquier cuestión que me queráis hacer, espero que os haya quedado clara y me despido aquí en vez del fondo de los libros de la otra vez, con el fondo de Indiana Jones, ahí lo veis, que también luchaba por la justicia y por la igualdad, aunque era un explorador implacable. Bueno, espero que estéis bien, saludos, abrazos para todos, nos vemos en el siguiente vídeo, fuerza y ánimo y seguid siendo prudentes. Chao.